probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok, hermanos, de todas las ciudades de Asia, la ciudad que era más encantadora, o la ciudad que era conocida por ser la más encantadora, era Esmirna. Era una ciudad esplendorosa, era una ciudad bella, ¿verdad? Muy bonita. Se le llamaba el adorno de Asia, ¿verdad? Se le llamaba el adorno de Asia. O sea, imagínate, para llamarla el adorno de Asia, lo esplendorosa que era esa ciudad. Se me hace chistoso porque muchas veces tenemos tanto tiempo viviendo en nuestra comunidad o en nuestro estado, que muchas veces ya no lo vemos bonito, ¿verdad? Y decimos, ay, cómo me gustaría viajar, cómo me gustaría ir, pero tenemos mucha belleza. El domingo pasado salimos a comer con una hermanita de aquí, y decía que los suegros de su nieto vinieron de Italia, viven en Italia, y vinieron a conocer Colima, y estaban encantados con Colima. Si por ellos fuera, no se regresaban. Que de verdad Colima es una belleza, tiene playas, tiene frío, tiene esto, tiene lo otro. Y yo le decía a ella, oye, qué chistoso, ¿no? Uno queriendo ir a Italia y ella viviendo en Italia queriéndose quedar aquí, ¿no? Entonces, pero realmente Esmirna era una ciudad que se le conocía así como el adorno de Asia, la corona de Asia, o también tenía el título como la flor de Asia. Entonces, realmente era una ciudad esplendorosa, ¿verdad? Bella, hermosa. Pero nuestro Señor Jesús comienza haciendo una afirmación. Nuestro Señor Jesús comienza haciendo una afirmación de quién es Él. ¿Quién es Él? Él mismo comienza haciendo esa afirmación. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, ¿verdad? Y fíjate cómo el Señor usa este título, el primero y el postrero, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo se está expresando o está hablando, dirigiéndose hacia la iglesia como Dios mismo, ¿verdad? No como un ser creado, al contrario, como Dios mismo. Ese apelativo del primero y el postrero, ese apelativo solo le corresponde a Dios, el primero y el último, ¿verdad? Que esto del primero y el último nos hace mostrar su soberanía, su gobierno de principio y a fin, que todo está bajo su control, tanto el principio como el final. Todo está bajo su control, no hay nada fuera de Él, ni nada que se le escape, ¿verdad? En Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8, podemos encontrar cómo Dios mismo se pone este apelativo, el primero y el postrero. Isaías 44, del 6 al 8, y dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará o le pondrá orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Verdad? Dios mismo diciendo que es el primero y el postrero, y estas mismas palabras las usa el Señor Jesús. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy Dios. Y lo que el Señor Jesucristo, al decirnos esto o al declararnos que Él es el primero y el postrero, también nos está anunciando que no hay nada oculto delante de Él.
Si yo soy el primero y soy el postrero, me estoy dando cuenta de todo, no hay nada oculto delante de mí, ¿verdad? Y si no hay nada oculto delante de mí, no temas, no te preocupes, yo tengo el control de toda situación. Yo tengo el control de toda situación. Por eso en este mismo versículo dice, el que estuvo muerto y vivió. El que estuvo muerto y vivió. Yo soy el Cristo resucitado. Y si yo estuve muerto y viví, yo conquisté la muerte. Yo vencí la muerte. Soy el único que ha podido vencer la muerte. Soy el único que ha podido triunfar sobre el dolor. Yo la he vencido. Así que si ustedes llegan a morir, yo les puedo dar vida. Yo les puedo dar vida, porque yo soy el que da vida. Entonces, hermanos, ¿a qué se estaba enfrentando la iglesia de Esmirna? ¿A qué se estaba enfrentando esta iglesia? La iglesia de esa ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas. Tenía dos enemigos muy claros. La primera de ellas era una población judía muy opuesta al cristianismo, ¿verdad? Lo podemos ver en el contexto y ahorita nos vamos a meter ahí. Una población judía muy opuesta al cristianismo, pero no solamente con esa, también luchaba con una población no judía que le era leal al César, que le era leal a Roma. Y al serle leal al César y a Roma, apoyaban la adoración del emperador o hacia el emperador. Entonces, ellos, al no apoyar a Roma o adorar al César, los cristianos de Esmirna eran culpables de traición. Eran culpables de traición porque no rendían culto de adoración al César. Hermanos, recordemos que nosotros vivimos en un país donde se le vaya, ¿cómo se dice? La religión, la expresión, tenemos libertad de culto. A nosotros no se nos manda a adorar al presidente. Tenemos esa libertad de culto. Pero en los tiempos de que estas iglesias estaban, se le mandaba adorar al César. Inclusive había estatuas del César. Se le prendía incienso al César. Era un dios César. Era un dios. Entonces, hermanos, la prueba para mostrar que una persona le era leal al César, hacía una recitación pública para poder mostrar esa lealtad al César. Y sus palabras eran Kaiser Kyrios. Kaiser Kyrios, que quiere decir César es Señor. Kaiser Kyrios, César es Señor. Y obviamente los cristianos de Esmirna se negaron a hacer este juramento, aun cuando les estaba costando la vida. Cuando a ellos le decían, pronuncia o recita esto públicamente, Kaiser, César, ellos públicamente decían, Jesús Kyrios. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Los cristianos estaban dispuestos, hermanos, a pagar impuestos, porque el mismo Señor Jesús se los enseñó. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero en lo que ellos no estarían de acuerdo es en rendirle tributo, en rendirle adoración al César. Al César. Y jamás llamarlo Kyrios, porque ese término solamente sería para el Señor, para el Cristo. Entonces, hermanos, era inevitable la persecución y el sufrimiento para la iglesia de Esmirna. Y el Señor dice, hablándole a su iglesia, dice que conoce
3 cosas de su iglesia y una blasfemia de los que dicen ser judíos. El primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, que todo lo sabe, dice: yo conozco 3 cosas de la iglesia y conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y la primera cosa, mira, vamos a versículo 9, dice: yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Conozco 3 cosas: tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero también conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos. Y cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, la palabra obras viene de una palabra griega una palabra griega que se pronuncia ergón, que quiere decir: yo conozco tu trabajo, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu compromiso, yo lo conozco. Yo soy el que me paseo por los candeleros, yo los veo, nadie me lo cuenta, yo mismo lo veo. Yo conozco tu trabajo, tu esfuerzo, tu compromiso. Hermanos, ¿y cuántas veces no creemos que lo que nosotros hacemos para Dios, nadie lo valora, nadie lo aprecia, o quizás nadie lo puede llegar a elogiar? Y muchas veces eso puede desanimarnos. Puede desanimarnos, hermanos, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, nos pasamos criticando lo que mal se hace en las congregaciones. ¿Qué pudiéramos hacer mejor? Criticando a los maestros de niños, criticando a los sugieres, criticando la alabanza, criticando al pastor, criticando aquí, criticando allá, criticando esto. Más que ver el trabajo, el esfuerzo y el compromiso. Más que ver eso, hermanos. Ojo, no quiero decir que también muchas de las críticas que quizás se hagan no sean verdad. Quizás muchas de las críticas van a ser verdaderas. Pero hermanos, muchas veces nos pasamos o estamos más tiempo criticando a la iglesia que dando un aprecio, que valorando la vida de los que sirven al Señor. De los que sirven al Señor. A mí me gustaría saber, y digo, lo hablo al aire, no es que me lo han dicho, a mí me gustaría saber quizás quién algún día se ha acercado con el hermano Juan y le dice: Juan, simplemente quiero agradecerte por el tiempo que le inviertes a mis hijos, por el tiempo que dedicas para estudiar, que los instruyes, que los enseñas, tiempo que quizás yo no les invierto. No sé. Hermano Eleazar, muchas gracias por tu esfuerzo. Ujieres, muchas gracias porque llegan a las 7 de la mañana a acomodar las sillas y cuando nosotros llegamos ya está todo acomodado, ya está todo limpio, los del aseo, muchas gracias. No, hermanos. Es más fácil pasar y decir: mira, dice que vinieron a limpiar, que agradecer. Y muchas veces eso trae desánimo, hermanos. Muchas veces eso trae desánimo a los hermanos que sirven. Pero gracias a Dios que el Señor dice: yo conozco tu compromiso, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu trabajo. Yo lo conozco. Y si yo lo conozco, va a ser recompensado. Yo soy Dios y yo no le debo nada a nadie. Va a ser recompensado. Hermanos, simplemente con esto que estamos de la membresía de la iglesia, estableciendo diáconos, solamente cuando establecimos la membresía de la iglesia, solamente una persona me llamó y me dijo: pastor, me gustaría hablar con usted. Adelante, pastor, le agradezco por el trabajo que se está haciendo. Sígase esforzando, siga buscando del Señor. Gracias por querer mantener una iglesia ordenada, con una confesión de fe, con miembros donde no solamente usted lleva el mando, sino somos una iglesia congregacional. Mi esposa y yo estamos felices de pertenecer a esta iglesia.
Hermano, gracias por tus palabras. Gracias, tus palabras me animan, tus palabras me confortan a seguir buscando y haciendo las cosas para el Señor. Pero no, hermanos. Pero no, al contrario, se viene, en lugar de agradecer, comienzan con la quejadera. ¿Por qué una membresía? Yo asistía en una iglesia donde no se hacía. Esto parece como que no tenemos amor hacia otros hermanos. Quizás los hacemos sentir menos. No reflejamos amor. ¿Por qué tener una confesión de fe? ¿Por qué buscar siempre lo malo? ¿Y por qué no lo bueno? ¿Por qué no lo bueno? Pero dice el Señor, no te desanimes. Yo conozco tus obras, conozco tu compromiso. Yo lo conozco. Él sí lo ve, Él lo sabe. Nuestro trabajo y nuestro compromiso. Él ve el tiempo de desvelo, de ocupación, a veces enfermos, en tribulación. Hermanos, servidores, no se desanimen. No se desanimen. Aun si no recibes un elogio de ningún hermano o aún un elogio mío como pastor, no te desanimes. El Señor sí lo ve. Sigue trabajando para el Señor. Sigue trabajando por el Señor. Hermanos, pero también ojo. Así como el Señor sabe de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestro compromiso, también sabe cuando estamos siendo negligentes en la obra que nos va a rendir cuentas. Cuando realmente no estamos dando lo que deberíamos de dar en el ministerio que el Señor nos ha puesto. Él lo sabe. Así como reconoce y ve tu trabajo, tu esfuerzo y tu compromiso. Y también por ello te va a demandar. Entonces el Señor dice, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu tribulación. Y la palabra tribulación viene de una palabra tilipsis, ¿verdad? ¿Cómo estaba esa iglesia en ese momento? Atribulada. En ese momento esa iglesia estaba teniendo una tribulación. No la esperaban. Ya estaban siendo atribulados. Y esa palabra tilipsis es una presión, una estrechez, que quiere decir estar oprimido bajo un peso. El Señor Jesús le dice, yo conozco cómo estás padeciendo por mí. ¿Cómo estás siendo oprimido por los judíos? ¿Cómo estás siendo oprimido por el imperio romano? Sé que estás siendo atribulado. En ese momento estás siendo atribulado. Yo lo estoy viendo, yo lo sé. Hermanos, pero realmente era una verdadera tribulación. Y lo vamos a ver ahorita, era una verdadera tribulación. No era esa tribulación de, me siento mal, es que el pastor no me saludó. Me siento mal, es que me senté en un lugar y llegó la hermana Gloria y me dijo que me tenía que mover. Y eso lastimó mi corazón. Me siento mal por esto. Me siento mal por lo otro. Me siento mal. Era una verdadera tribulación. Escuchaba una historia que contaba, no una historia, decía el pastor, déjame contarte, lo escuché de otro pastor que decía, déjame contarte esto. Sucede que muere un cristiano del siglo XXI y va y se presenta ante el Señor, pero cuando llega, pues hay una fila muy larga. Y estando ahí el cristiano del siglo XXI se da cuenta que delante de él estaba el apóstol Pablo y detrás de él estaba el apóstol Juan. Y comenzaban a hablar de cuánto habían padecido por el Señor. Y el apóstol Pablo comienza a dar la lista de lo que había padecido por el Señor. Tribulaciones, angustia, naufragios, hambre, peligro de muerte. Y Juan comienza a dar las suyas. Y le dicen a él, ¿y tú qué padeciste por el Señor? Yo padecía levantarme los domingos temprano para ir a la iglesia. ¿Eso es padecer, hermanos? Y que le decía Pablo, ¿cómo? Bueno,
También padecía cuando iba al lugar los domingos, me sentaba y me movían del lugar. ¿Cómo? Hermanos, no nos parecemos nada. Nada. Le dice el Señor, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Fíjate las palabras que le dice el Señor, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, realmente eres rico. Quizás la iglesia no se estaba dando cuenta. Dice, pero tú eres rico. Porque esa palabra, pobreza, viene de una palabra griega, está difícil de pronunciarla, pero realmente esa palabra es indigencia. Tú eres como un indigente, pero eres rico. Hermanos, y la pobreza de los cristianos de Esmirna se debía a dos factores. A dos factores. La pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué la iglesia de Esmirna era pobre? Porque sabes que la mayoría de personas que asistían a la iglesia, ¿sabes quiénes eran? Las personas pobres. ¿Por qué, hermanos? Porque el cristianismo comenzó a proclamar y a evangelizar y a decir, aquí no nos guiamos por posición social. Aquí somos hijos de un mismo Padre. Somos iguales. Somos iguales. Y los pobres empezaban a buscar ese refugio. Y más cuando llegaron a escuchar a algunos, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Hermanos, y obviamente, ahorita no lo vemos en nuestro país, pero en otros países hay, era muy común que la gente muriera de hambre. Muy, muy común. Pueblos muy apartados, muy aislados, si mandaban una embarcación que les llevaran grano, comida y esto, y el barco se hundía, pues no alcanzaban a llegar, eran días. ¿Qué pasaba con ese pueblo? Muchos morían de hambre. Era común. Pero también, hermanos, esta iglesia era pobre. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban sufriendo despojos de sus bienes. El imperio romano llegaba y el imperio romano les estaba destrozando sus casas, les quitaban sus trabajos, les quitaban sus propiedades. Por eso quedaban en la pobreza. Eran acusados de traición. Acusados de traición hacia Roma, sus propiedades le pertenecían a Roma. Hermano, si algún familiar tuyo, madre, padre, hermano, hijo, hoy en día ha muerto de hambre, realmente era una tribulación lo que se estaba viviendo. Yo no sé si alguno de ustedes les han quitado hoy en día algún bien material, casa, carro, terreno, trabajo, por ser cristiano. Ah, ¿eres cristiano? Estás despedido. Quizás sí. Pero aún no hay una ley del gobierno que llegue y te pueda hacer eso. Pero en esos tiempos sí. Entonces realmente estaban sufriendo una tribulación. A pesar de que esta ciudad era hermosa, llena de mucho comercio, había cristianos muy, muy pobres. De verdad que era una iglesia que estaba sufriendo mucha tribulación. Tribulación, hermano, que quizás nunca has vivido y quizás nunca la vas a vivir. Porque te mueras, te vas a morir antes, quizás. Pero Jesús le dice, nuestro Señor Jesús le dice, pero eres rico. Y obviamente nuestro Señor Jesús no está hablando de bienes materiales, porque si no la iglesia le hubiese dicho, pues no hay congruencia lo que me estás diciendo. Lo que el Señor le estaba diciendo, que eran ricos espiritualmente. Hermanos, y ser ricos espiritualmente, eso es tener una verdadera riqueza. Y una verdadera riqueza de parte de Dios. Porque podemos tener muchos bienes materiales, podemos tener un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, pero cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, eso es un infierno muchas veces. De nada vale. De nada vale. ¿Cómo decía ese pobre de ti? ¿O cómo es? Lo único que tienes es dinero. ¿Cómo decía ese?
No, 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 José Manuel ya va ya quiere cantar la canción. No, no, no. Miserable de ti porque lo único que tienes es dinero. No, no. Algo así dice un dicho, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10. Segunda de Corintios 6, 10. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, parece que estuviéramos tristes, pero siempre estamos alegres. Está hablando el apóstol Pablo. Parecemos pobres, pero siempre estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. ¿Cómo veía Pablo la riqueza? Espiritual. Estamos enriqueciendo espiritualmente a muchos. Parece que no tuviéramos nada, pero en realidad lo tenemos todo, todo. Hermanos, podemos estar pasando por escasez económica, podemos estar pasando por falta de trabajo, podemos estar pasando por muchas cosas, pero lo que no nos pueden quitar es nuestra verdadera riqueza espiritual. Nuestra verdadera riqueza espiritual. La gente hoy en día en Facebook, en sus redes sociales, suben y presumen sus viajes, sus comidas, sus casas, sus carros, su matrimonio. Mira qué feliz es mi matrimonio, pero cuando se acaba el viaje, la comida, la casa, las fotos felices, el feliz matrimonio, solo lo que les queda es su pobreza espiritual. Su pobreza espiritual. Hermanos, esa es la verdadera riqueza. Por eso el Señor le dice, tú eres pobre, yo conozco tu pobreza, pero realmente eres rico. Eres rico. Pero también el Señor Jesús conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Solamente son sinagoga de Satanás. Cuando los israelitas se reunían, hermanos, los judíos se reunían, les encantaba que se les llamaran en esa reunión la asamblea del Señor o la sinagoga del Señor. ¿Por qué? Son los que se reúnen a adorar a Dios. Pero el apóstol Juan les manda decir, bueno, el Señor Jesús les manda decir a través del apóstol Juan, ustedes no se reúnen a adorarme. Ustedes no son la sinagoga del Señor. Lo que ustedes son, una sinagoga de Satanás. Ustedes creen que me están rindiendo una verdadera adoración a mí, pero lo que realmente están haciendo es adorar a Satanás. El servicio que ustedes están haciendo no es hacia mí, el servicio que ustedes hacen es hacia Satanás. Y quizás cuando Juan les está mandando esta carta y los de Esmirna les están leyendo, se les vienen las palabras que el Señor Jesús ya había dicho antes a los fariseos. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús a los judíos? ¿Ustedes creen que por perseguir a los cristianos, arrestarlos, maltratarlos e inclusive matarlos, ustedes creen que me están rindiendo un servicio de adoración a mí? Pero no me lo están haciendo a mí, se lo están haciendo a Satanás. Ustedes se jactan de creer que son el pueblo judío, el pueblo de Dios, y persiguen a los que creen en el Jesús el Mesías. Pero los cristianos son el verdadero pueblo de Dios. Ustedes están persiguiendo a mis seguidores. A mis seguidores. Hermanos, repito, por su persecución
al pueblo de Dios o al verdadero pueblo de Dios, estos judíos incrédulos se habían convertido en sinagoga de Satanás, sirviendo a Dios, pero realmente estaban sirviendo al diablo. Estaban sirviendo al diablo. Pero nuestro Señor Jesús les hace una advertencia a la iglesia de Esmirna, les hace una advertencia de algo que les va a venir. En el versículo 10 le dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. O sea, imagínate, de verdad que ya les estaban quitando sus trabajos, estaban siendo arrestados por no adorar al César, se quedaban sin comida, algunos morían de hambre, pero todavía el Señor le dice: no temas de lo que vas a padecer. ¿Más? ¿Más? No temas de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Sabes qué les está diciendo el Señor? No temas de lo que vas a padecer. Esta palabra padecer viene de una palabra griega que es pasco. Y esta palabra quiere decir experimentar una sensación dolorosa. Pero esta palabra va más allá. La palabra también griega es: vas a sufrir en manos de hombre hasta ser sacrificado. No temas por lo que vas a padecer. Vas a sufrir en manos de hombres hasta ser sacrificado. Esta palabra padecer fue la misma que el Señor Jesucristo usó cuando se dirigió a sus discípulos, cuando les dijo: escrito está que el Cristo padecerá. Es la misma palabra. El Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Entonces esta palabra padecer da la connotación de morir. De morir. Entonces, hermanos, indudablemente el libro de Apocalipsis choca con aquellas personas que profesan la confesión positiva. Aquellas personas que declaran que serán ricos, aquellos que atan las cosas. ¿Te imaginas si esa doctrina hubiese estado en el tiempo de los que estaban en la iglesia de Esmirna y les llegaba esta carta y empiezan a leer esto? Le hubieran contestado a Juan: te reprendo, te ato, Satanás, ato tus palabras. Pero el Señor les dice: van a padecer, los van a meter en la cárcel. Y Juan obviamente predice un encarcelamiento de 10 días, hermanos, y no es literal. No es que iban a ser 10 días literales. Juan dijo que eran 10 días. ¿Cuánto llevamos? 8. Ya mañana van a ser 9 y ya nomás nos va a quedar un día más. No. Era algo metafórico, 10 días. Da un plazo. Esto quiere decir, es corto. Es corto comparado con la eternidad. Es algo corto. Va a pasar pronto. Así que esta profecía al mismo tiempo da una advertencia y una promesa. El encarcelamiento se va a producir, pero el tiempo de la prueba en esta vida, aunque es agudo, es corto, repito, es muy corto comparado con la eternidad. Porque el mismo contexto nos dice: vas a padecer, vas a sufrir, a algunos de ustedes los van a meter en la cárcel, pero el mismo versículo dice: sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta que te liberen. Sé fiel hasta la muerte. Los van a agarrar, los van a meter a la cárcel y los van a matar. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, y por eso quiero que entiendan esto: en todo el libro de Apocalipsis, Cristo no nos prometió librarnos del sufrimiento terrenal. No. Cristo no nos prometió librarnos del sufrimiento terrenal.
No. No nos prometió librarnos del hambre, no nos prometió librarnos de la guerra, no nos prometió librarnos de la muerte. Lo que Él nos prometió es vida eterna. Eso fue lo que Él nos prometió. Pero tristemente, hoy en día predicamos esa doctrina donde el cristiano no debe sufrir, y como el cristiano no debe sufrir, antes de que venga una tribulación, el Señor nos va a llevar. ¿De qué privilegios gozamos? ¿Por qué nosotros sí y por qué ellos no? Cuando yo no veo eso en la Escritura, yo veo que el que sigue a Jesús es tomar su cruz, negarse a sí mismo, venga lo que venga. Venga lo que venga. Venga lo que venga. El Señor dice, yo prometo darte vida eterna y la corona de vida. La corona de vida. Hermanos, versículo 11. El Señor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, y yo creo que a lo mejor algunos pueden decir, o sea, yo creo que estás exagerando. Estás exagerando en cuanto a la iglesia de Esmirna, estás exagerando en que nosotros como cristianos vamos a padecer quizás hambre, persecución, muerte. Estás exagerando en que vamos a caer en manos de hombres y quizás vamos a ser sacrificados. El Señor no estaba exagerando. El Señor no es hombre para que mienta. El Señor les dijo que eso iban a pasar y lo iban a pasar. Él es inmutable, ¿recuerdas? Lo que Él dice, se hace. Él no se iba a mover de lo que había dicho. Repito, porque Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabes quién era el pastor de Esmirna? El pastor de Esmirna era Policarpo. ¿Quién era Policarpo? Policarpo fue un discípulo de Juan. Cuando Juan estaba escribiendo la carta dice, escribe al ángel, escribe a Policarpo. Déjame leerte esto. El sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, fue en el tiempo de los Juegos Atléticos. La ciudad estaba abarrotada y toda la gente estaba excitada. De pronto surgió el grito, mueran los ateos, mueran los ateos. Era Roma la que estaba excitada. Y al decir mueran los ateos, eran aquellos que estaban en contra de la adoración a Dios, que era según para ellos el César, o aquellos que no adoraban al César. Mueran los ateos. Y la misma ciudad grita, busquemos a Policarpo. Busquemos a Policarpo. Seguramente Policarpo habría podido huir, pero él ya había tenido una visión en sueños, en la que vio que la almohada bajo su cabeza estaba ardiendo y se despertó para decirle a sus discípulos, es necesario que me quemen vivo. Si el Señor ya lo había dicho, hermanos, es necesario que me quemen vivo. Un esclavo declaró bajo tortura donde se encontraba Policarpo. Fueron a arrestarle y él ordenó que le dieran una comida y puso a su disposición todo lo que quisieran tomar, pidiéndoles a cambio que se les considerara el privilegio de pasar una hora en oración. Ni siquiera el capitán quería ver morir a Policarpo.
en el breve viaje a la ciudad, trató de persuadir al anciano y le dijo: ¿qué tiene de malo decir César es el Señor? Solamente di que César es el Señor y vas a quedar libre. Ofrécele sacrificio y vas a salvar tu vida. No tiene nada de malo. Pero Policarpo era inamovible en su convicción de que para el único que se le debería de decir Señor era Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, vino una voz del cielo que le decía: sé fuerte, Policarpo, y pórtate como un hombre. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo u ofrecer sacrificio al César. Él dijo: 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? ¿Cuántos años tenía Policarpo? No sé. Pero tenía 86 años sirviendo al Señor. Quizás tenía 100, quizás 105, 110, no sé. Pero dice: por 86 años lo he servido. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida, porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿Qué esperas? Hazlo. Haz lo que quieras conmigo. Para Policarpo esto no era nada nuevo, pues el que se pasea por los candeleros y conoce todo, ya se lo había dicho. El gentío llegó de las tiendas y de los baños con teas, y los judíos, aun quebrantando el día sabático, llevaron tales cargas y fueron los primeros a llevar la leña. Aún los judíos dijeron: hoy no es el Shabbat, y empezaron a llevar leña. Inmediatamente juntaron un montón de leña. Cuando Policarpo vio eso, empezó a quitarse la ropa y los zapatos, alistándose para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos le alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera, mas Policarpo les dijo: dejen, él me dará la fuerza para aguantar la llama del fuego. Él me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma. Aunque no me clave en las manos y los pies, no hay necesidad, no me voy a mover. Entonces acordaron no clavarle en la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. Preparado en esta manera para el sacrificio, puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, Policarpo comenzó a orar diciendo: oh Padre bendito, Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir la copa de sufrimiento que vivió nuestro Señor Jesucristo para sufrir junto con Él y compartir sus dolores. Te ruego, oh Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de los santos mártires como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día y me avisaste de antemano, ya lo has cumplido. Por esto te agradezco y te alabo sobre todo hombre y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria ahora y siempre. Amén. Y dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña, sobre la cual habían puesto a Policarpo,
mientras la llama ascendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía muy poco daño. A causa de esto ordenaron a los verdugos herirle con la espada, el cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón milagrosa salió copiosamente de la herida y casi extinguió el fuego. Así por fuego y por espada, el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos. La tribulación para Policarpo había terminado. Policarpo fue fiel hasta la muerte y había recibido por fin la corona de vida. Dios lo sacó de su tribulación. Hermanos, por eso les dije, y el título fue Apocalipsis, una carta de esperanza. Qué esperanzador es este libro, que a pesar de lo que vivamos y suframos, el Señor tiene el control. Venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra vida está en manos de nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Señor, perdónanos. Perdónanos, Padre eterno y glorioso, por tener tan en poco este libro. Perdónanos por haberlo leído tan pocas veces, Señor, y solamente poder encontrar en él miedo, espanto, y no encontrar esperanza. Señor, es un libro tan esperanzador. Es un libro que trae esperanza a mi alma, que a pesar de lo que venga en mi vida, tú tienes el control. Tú conoces mi vida y estoy bajo tus manos. Señor, al leer y estudiar este libro, nos comparamos con los primeros cristianos, con aquellos hermanos que sufrieron tribulación y decimos, ¿qué somos a un lado de ellos? Nos podemos cuestionar y preguntar, ¿realmente somos creyentes? ¿Cómo reaccionaríamos si estuviéramos en esa posición? Pero tú eres fiel, Señor, tú eres bueno. Señor, ayúdanos, prepáranos. Y sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo día con día, Señor, traiga convicción a nuestras vidas, que día con día tengamos sabiduría, Señor, para el momento de la prueba. Yo te doy gracias por esta iglesia local, Señor. Gracias, Señor, porque somos una iglesia rica, Señor, espiritualmente. Somos una iglesia rica, Señor, en doctrina. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que tú nos das y por lo que nos darás. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.